Sábados de Esperanza. Muy buenos días y feliz sábado a la familia adventista en todo el territorio colombiano. Recientemente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Unión Colombiana del Norte, realizó su congreso quinquenal en la ciudad de Barranquilla. Fue una reunión llena de bendiciones. De esa manera, la Iglesia me ha invitado a servirle estos 5 años, 2021-2025. Tengo que agradecer de todo corazón la generosidad de esta iglesia. Esta es una iglesia amorosa. Y quiero decirle que me colocaré cada día en las manos del Dios Todopoderoso para servirle a esta iglesia de todo corazón, como lo he hecho hasta ahora. Entregaré todo mi tiempo, entregaré todo lo que Dios me ha dado para el servicio de esta iglesia. Que al final de este quinquenio, esta familia haya crecido y sea mejor. La bendición de Dios para todos mis hermanos. Qué bueno estar con ustedes una vez más en el hogar para compartir un tema muy importante. Considero que es importante al comienzo de este quinquenio. Les voy a hablar del hombre en la brecha. El hombre del tanque o el rebelde desconocido son los apodos que se atribuyeron a un hombre desconocido que se volvió internacionalmente famoso al ser grabado y fotografiado de pie frente a una columna de tanques de guerra durante las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 en la República Popular China. La imagen que ustedes están viendo en estos momentos la captaron el 5 de junio de 1989 4 fotógrafos desde los balcones del Hotel Beijing, el cual está ubicado a 200 metros de la plaza. Uno de ellos fue el americano Jeff Widner para la agencia Associated Press. Su fotografía es la más reconocida y fue tomada con una cámara Nikon desde un balcón del Hotel Beijing a unos 200 metros de la escena. La noche anterior, el fotógrafo había sido asaltado y agredido por la policía china que le requisó el material captado de la represión contra los estudiantes. Por eso, al poco de tomar las imágenes del hombre del tanque, el fotógrafo escondió el carrete en la cisterna de un inodoro y pese al registro de su habitación, logró sacar la fotografía y enviarla a su redacción gracias a la ayuda de un ciudadano chino. La fotografía y filmación del hombre de pie, solo delante de la columna de tanques, se transmitió esa misma noche. Fue titular en cientos de periódicos y revistas alrededor del mundo. La revista Time, una revista americana, incluyó a este hombre en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Ustedes pueden ver ahora el video, obsérvenlo. Mientras los tanques se le aproximaban, el hombre se mantuvo solo y de pie, sosteniendo 2 bolsas, una en cada mano. Mientras los tanques iban disminuyendo la marcha, él hacía gestos para que se fueran. En respuestas, el tanque situado a la cabeza de la columna intentó sortearlo, pero el hombre se interpuso repetidamente en su camino, demostrando de esa manera una tenacidad y aplomo enormes. Tras esto, los tanques se detuvieron y el individuo subió encima del primer tanque y sostuvo una conversación con el conductor. Algunos dicen que él expresó lo siguiente: ¿por qué están aquí? Mi ciudad es un caos por culpa de ustedes. Retrocedan, den la vuelta y dejen de matar a mi gente. Luego en el video, unos hombres salen de la multitud y lo empujan, quitándolo del camino de los tanques. Algunos dicen que eran policías.
Saben, este hombre se hizo famoso por su arrojo y valentía, porque fue capaz de exponer su vida para salvar la vida de muchos estudiantes, para detener el curso de estos tanques que pensaban seguir masacrando a los jóvenes chinos. El valor de aquel único hombre fue capaz de detener a esa cadena de tanques que se dirigía hacia la plaza Tiananmen. Si esto hubiera sucedido un día antes, el 4, si alguien hubiese sido capaz de pararse frente al ejército y detenerlo, entonces las miles de víctimas que murieron aquel día se habrían salvado. Los registros dicen que más o menos unas 10.000 personas, 10.000 jóvenes en la flor de la vida fueron masacrados. En un momento difícil en el pasado, una circunstancia dolorosa como la que estamos viviendo en nuestro mundo y en nuestro país hoy, el mismo Dios trató de encontrar a alguien como ese solitario valiente que se pusiera entre el cielo y la tierra para interceder por los suyos. Está registrada esa circunstancia en Ezequiel, en el capítulo 22, en los versículos 29 al 31. Allí dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y miren ustedes la expresión del Dios Todopoderoso, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y qué triste, el Dios de los cielos dice, y no lo hallé. Y como consecuencia de no encontrar a un intercesor, a alguien que se colocara allí en la brecha, dice el Señor, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si echamos un vistazo a la historia del mundo, nos daremos cuenta de que una corrupción semejante a la de nuestros días, condiciones difíciles como las actuales, solo cambiaban con una época de un gran reavivamiento social, una época de intercesión y de oración. Por ejemplo, el pueblo de Israel vivió un gran cambio solo bajo el liderazgo de reyes que oraban, reyes como Ezequías, como Josías. El gran avivamiento del siglo XVIII surgió del movimiento de oración que se conoció como el movimiento 24/7 de los moravos y de la metódica devoción personal de hombres como Juan Wesley, Charles Wesley y George Whitefield. Hablando de su vida de oración, Juan Wesley expresó: oro 2 horas cada mañana. Eso si no tengo muchas cosas que hacer. Si tengo mucho que hacer ese día, entonces oro 3. Magnífico. ¿Qué decir del segundo gran reavivamiento que alcanzó a la humanidad con Charles Finney, que alcanzó su esplendor allí en Rochester, en Nueva York, en 1830? Toda la comunidad se transformó porque anhelaba conocer acerca de Dios. Los negocios cerraban a la hora de los cultos, bares y teatros cerraban, la tasa de delitos disminuyó bruscamente, 100,000 personas se añadieron a la iglesia. No hay nada más poderoso en la tierra que alguien que se arrodille para orar con la valentía de aquel rebelde desconocido de pie frente a aquellos tanques. Observen esta cita inspirada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oráis. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. ¡Qué poderoso llamado!
cada gran evento que ha impactado el mundo siempre se llevó a cabo teniendo como base la oración. Por eso, Juan Wesley dijo alguna vez: Dios no hará nada en la tierra excepto como respuesta a la oración de fe. De esa manera, mis hermanos, si queremos impactar nuestra nación, necesitamos orar mucho más este nuevo quinquenio que empezamos para la Iglesia Adventista en la Unión Colombiana del Norte. Si queremos ver cambios y muchas bendiciones sobre nuestros hijos, nuestros seres amados, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras instituciones, nuestros asuntos, nuestra misión, nosotros mismos necesitamos más oración y oración intercesora. Necesitamos ponernos en la brecha. Hay varias clases de oración. Está la oración de peticiones y súplicas, la oración de consagración y dedicación, la oración de acuerdo, la oración de alabanza y acción de gracias y la oración de intercesión. Yo quiero referirme a la oración intercesora porque será un arma poderosa para la Iglesia Adventista de Colombia en este nuevo periodo. La intercesión en sí misma es en realidad cualquier oración que hacemos por otros, o más específicamente es cualquier oración que traemos delante del trono de Dios a nombre de otro que no puede venir, ya sea porque no conoce a Dios, porque no tiene una relación correcta con Él o porque no comprende el lugar al que tiene derecho en la oración delante de Dios. En esencia, la oración intercesora es una oración hecha a favor de otro. Un intercesor es uno que toma el lugar de otro o aboga en favor del caso de otro, como aquel hombre para defender a los estudiantes se puso enfrente de los tanques, entre los tanques y los estudiantes. Una definición más clara de la oración intercesora sería que la oración intercesora es una oración santa, creyente, específica, perseverante, por la cual uno intercede con Dios en favor de otro u otros que desesperadamente necesitan la intervención divina. Un hijo en peligro, entra una madre a interceder, entra un padre a interceder, el cónyuge en peligro, entra el esposo o la esposa a interceder. Terminé de predicar en una de nuestras iglesias en sábado y cuando estaba allí en la puerta despidiendo a las personas, una madre se me acercó, había hablado acerca de la oración. Ella se me acercó y me dijo: le quiero contar un testimonio de la manera como Dios escucha a las personas. Entonces me contó que ella había tenido un hijo el cual trajo a la iglesia en su tiempo y lo presentó para Dios, se lo entregó a Dios, creció en las clases de los niños, luego se hizo un joven en los clubes, pero en determinada edad el joven se marchó de la iglesia, se fue y no solo se conformó con irse, sino que se unió con gente no recomendable y comenzó a formar parte de un grupo extremadamente peligroso y a hacer cosas muy peligrosas, situaciones condenadas por la ley. Y ella vio que su hijo pronto moriría y que moriría lejos de Dios. Entonces comenzó como madre a interceder ante el trono de la gracia, se puso entre Dios y su hijo y comenzó a orarle: Padre, este es un niño que entregué a ti, lo traje de días, lo puse en tus manos para que te encargaras de él, ahora se fue de ti, se fue de tu iglesia, se fue de la familia, está haciendo cosas indebidas, mi hijo va a morir lejos de ti, mi hijo se va a perder, te suplico que hagas algo por mi hijo, es tuyo, te pertenece, tómalo de nuevo, tráelo de vuelta a la iglesia, no importa el método que utilices. Y a esas alturas la madre empezó a derramar lágrimas. Yo vi cuando un joven en silla de ruedas, un caballero en silla de ruedas, estaba tratando de salir hacia la calle, dejar la iglesia hacia la calle, y me dijo: ese es mi hijo, pastor, ese es mi hijo.
Un día me llamaron del hospital que mi hijo estaba entre la vida y la muerte y fui y ahí estaba mi hijo en una cama, en coma, y así pasó muchos días y yo oré a mi Dios para que le devolviera la vida a mi hijo. Déjalo vivir para que él se pueda arrepentir, para que pueda regresar a la iglesia, para que pueda regresar a tus caminos. Y mi Dios respondió mi oración. Apenas mi hijo salió de coma y ya pudo salir del hospital, cuando fue dado de alta, él dijo, lléveme a la iglesia, quiero hablar con el pastor, quiero regresar a la iglesia, quiero bautizarme. Pastor, pero cuando yo veo a mi hijo en silla de ruedas, se me parte el alma. Yo le dije a Dios, utilice el método que sea, pero tráigalo. Yo lo único que le pude decir a aquella madre fue, ¿qué prefieres? ¿Que esté bien caminando en lo que andaba antes o que esté en esa silla de rueda adorando a Dios y sirviéndole a Dios? Y ella entendió. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a ser osados al orar. Noten este pasaje maravilloso de la Biblia. Vengamos con osadía al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y encontremos gracias en tiempos de necesidad. Como lo hizo aquel hombre con osadía, como lo hizo esa madre con osadía. Voy a mostrarles algunas características que tiene la intercesión. La primera de ellas es que la intercesión requiere que seamos específicos cuando oramos. Una de las cosas acerca de hacer una petición o una súplica es que así como cuando venimos ante un cuerpo de gobierno humano, mientras más específica y bien definida sea nuestra petición, mejor recibida será. He aprendido que las oraciones vagas están en camino de recibir respuestas vagas, o al menos respuestas que no podremos estar seguros de que han sido dadas específicamente para aquello por lo que oramos, porque honestamente oramos por nada específico, no oramos por nada específico. Estaba haciendo visita a una de nuestras iglesias en San Andrés. El sábado prediqué en una de las iglesias y al salir fui invitado a almorzar por una familia. Y mientras almorzaba en aquel hogar, a la mesa estaba una ancianita que había venido de Nicaragua y que era reconocida como una poderosa intercesora, una dama de oración. Y a mí cuando encuentro una persona que yo sé que le encanta la oración, le gusta pedirle que me anote en su lista de oración y que oren por mí. Eso hice con aquella ancianita. Y entonces ella me preguntó, cándidamente me dijo, ¿de veras tú quieres que ore por ti y por tu familia? Le dije, por supuesto, lo vas a hacer. Me dijo, solo con una condición. Tienes que darme una foto tuya, de tu esposa y de tus hijas. Y yo le dije, ¿y una foto para qué? Yo lo que te estoy pidiendo es que ores por mí. Y entonces ella me dijo, te quiero presentar de manera específica a ti y a tu familia delante de Dios. Entonces me mostró su Biblia y en las dos tapas de la Biblia, las tapas internas, ella tenía fotos pegadas allí con los nombres de las personas y los motivos por los cuales le habían pedido que orara. Entonces me estaba pidiendo la fotografía para pegarlas allí en la tapa de la Biblia, porque ella decía, la oración tiene que ser específica. Yo tengo que poner mi mano sobre tu foto y decirle, Señor, oro por este varón, oro por este hijo tuyo, y debo tener el motivo allí para que Dios no se confunda en la respuesta. ¡Wow! Me pareció impresionante. Aprendí que la intercesión tiene como requisito esencial el ser específico. En segundo lugar, vamos a hablar del fundamento de la oración intercesora. La oración, amigos y hermanos, es un resultado de la estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra. Es un producto de la fidelidad de Dios a su palabra.
La oración surgió de los arreglos que hizo Dios para asignación del hombre en la tierra, y esto se dio cuando Él expresó en la creación dos palabras poderosas durante ese proceso. Tú puedes buscar este texto en Génesis. Expresa este pasaje: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y miren las dos palabras allí: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La palabra de Dios es firme. Cuando Dios compromete su palabra, la sostiene, la cumple. Miren cómo está registrado en la Santa Biblia. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Dios es fiel a su palabra. Eso está en el Salmo 119. Dios le dio dominio a los seres humanos en la creación. Ejerza dominio, ¿recuerdan? Y esa palabra se sostiene hasta hoy. Miren cómo registra la palabra de Dios esta realidad. Encorvaréme, o sea, me postraré al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué razón? Porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra se sostiene sobre todas las cosas. Eso está en el Salmo 138. Dios, amigos, declaró la tierra como la jurisdicción de la raza humana. Así, Dios nos ha hecho responsable de nuestra vida y de nuestro mundo. Nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la libertad de elegir qué hacer con lo que Él nos ha dado. Es como si Dios dijera: te estoy dando el dominio en la tierra, no haré nada en ella a menos que tú me lo pidas. Solo intervendré por tu bien o por bien de todo el planeta. Cuando sea una verdadera emergencia, estaré listo para intervenir en la tierra. De eso se trata la intercesión. Es interceder por otros en la corte celestial, basándonos en la palabra que Dios nos ha dado. Es un deber nuestro invitarlo a nuestra vida, a nuestros hogares, a la vida de los otros seres humanos, a la vida de nuestros seres queridos, invitarlo a solucionar nuestros problemas, invitarlo a solucionar los problemas de este mundo, de nuestra sociedad, de este país. Dios no entrará donde no se lo invite. Un gran escritor bíblico escribe acerca de la oración lo siguiente: el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No está en las máquinas, sino en los hombres. No unge planes, sino hombres. ¿Y qué clase de hombres? Él dice: hombres de oración. La sierva de Dios también escribe sobre este tema. Ella expresa: forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de la fe, lo que no nos sería dado de otro modo. ¡Qué magnífico! Hay cosas que solo vamos a recibir a través de la oración. La intercesión tiene principios que la rigen. Así que a continuación vamos a hablar de los principios rectores de la intercesión. El primero de ellos: el propósito de Dios es más importante que los planes de los seres humanos. Dios, en segundo lugar, ha colocado su palabra incluso por sobre Él mismo. Es decir, Dios es fiel a su palabra. Cuando Él promete, cumple. En tercer lugar, la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y su fidelidad. Y finalmente, Dios nunca violará o incumplirá su palabra. Es ese compromiso, hermanos, a su palabra lo que le da la base al principio de la oración. Vamos a suponer que unos padres cuyo hijo adolescente cumple 16 años y ha sacado su licencia de conducción, se acercan a él y como regalo le dicen lo siguiente: cariño, estamos muy orgullosos de ti, te has ganado el derecho de conducir, tus notas son buenas, te estás convirtiendo en un adulto responsable y has ahorrado algo de dinero de tu trabajo durante el verano para comprarte un auto.
Pues bien, hemos decidido que en vez de que compres tu propio auto, te vamos a comprar uno. No obstante, será tuyo. Tendrás que cuidarlo. Tendrás que comprar tu propia gasolina y pagar el mantenimiento. Tendrás que comprar el seguro, pero te lo estamos dando. Es tuyo. Ahora, si realmente sus padres le estuvieran dando ese auto a su hijo, ¿sería de verdad el auto de su hijo o su hija si nunca le permitieran manejarlo? ¿Qué piensan ustedes? Si ellos, por ejemplo, dijeran, lo pondremos en el garaje y podrás mirarlo todas las veces que quieras. Después de todo es tuyo, pero nosotros vamos a tener las llaves. En todo caso, los autos son peligrosos, podrías hacerte daño a ti mismo o a alguna otra persona, así que nosotros nos quedaremos con las llaves. Si necesitas ir a algún lugar, con gusto te llevaremos, pero es tu auto, disfrútalo. ¿Qué piensan de eso? Puede que ese joven sea dueño del auto y que incluso tenga su propio nombre en la matrícula, ¿pero tendrá dominio del auto? No, por supuesto que no. Los padres todavía tienen el control, los padres están tomando las decisiones. En esencia, en realidad no es cierto que le han dado el auto al hijo o a la hija, todavía es el auto de los padres. Dios le dio dominio al hombre sobre su vida y también sobre la tierra. Nosotros le llamamos a eso libre albedrío. Hay 7 leyes que emanan del principio, de los principios que mencionamos anteriormente, del principio de que Dios nos dio libre albedrío. 7 leyes que emanan del principio del dominio. ¿Cuáles son esas leyes? La primera, la autoridad legal para dominar la tierra fue dada solamente a la humanidad. En segundo lugar, Dios no se incluyó a sí mismo en esa estructura legal de autoridad sobre la tierra. Eso significa, en tercer lugar, que el hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio sobre la tierra. Es la tierra de Dios, pero se la dio al hombre para que domine en ella. En cuarto lugar, el hombre es un ser con un cuerpo físico. Por consiguiente, solamente los seres con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en esta tierra. Este es el mundo de los seres con cuerpo físico. En quinto lugar, cualquier ser sin cuerpo es ilegal en la tierra. Por eso los ángeles satánicos y Satanás que no tienen cuerpo son ilegales en esta tierra. Vinieron de manera ilegal a esta tierra. Cualquier influencia, en sexto lugar, cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Por eso, aunque Dios no tiene cuerpo, aunque Cristo no tiene cuerpo, el Señor Jesús vino a esta tierra, tomó un cuerpo humano y luego se ganó el derecho para que sus ángeles estén en esta tierra y para que el Espíritu Santo esté en esta tierra. Él dijo, ahora me voy yo y les voy a mandar otro consolador. Y el séptimo principio, la séptima ley, es que Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley con lo que nosotros conocemos como encarnación, como aparece en la palabra de Dios. Nació como un niño de carne y hueso y creció como un joven normal de carne y hueso, un ser humano 100% humano. Esto trae resultado, estos principios que mencioné, trae algunos resultados. Estas leyes traen resultados. ¿Cuáles son esos resultados que emanan de las 7 leyes que acabamos de mencionar? La primera es la siguiente. La autoridad legal en la tierra está en manos de la humanidad. Somos los mayordomos en la tierra. El Creador, debido a su integridad, no va a violar la ley de su palabra. Él le dio el dominio al ser humano. El ser humano responderá de paso. Tenemos el dominio y daremos cuenta del uso que hagamos de la tierra y de nuestra vida. En tercer lugar, nada ocurrirá en el reino terrenal sin que intervengan los seres humanos, porque tienen la autoridad legal que Dios les dio, y se los voy a mostrar más adelante. En cuarto lugar, el Creador y los seres celestiales no interfieren en el reino terrenal sin la cooperación o la invitación de la humanidad. Si queremos que ocurran cosas grandes en la tierra, tenemos que invitar a Dios.
En quinto lugar, Dios debe obtener el acuerdo y la cooperación de una persona para lo que Él desea hacer en la tierra. Basado en estas leyes, en estos principios, vamos a definir lo que es la oración intercesora. Es una definición no solo de la oración intercesora, de toda la oración, de todas las oraciones que hacemos de diferentes clases. La oración es darle al cielo licencia terrenal para influenciar la tierra. La oración es ejercer esa autoridad legal que Dios nos dio en la tierra para invocar la influencia del cielo sobre el planeta, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestros hogares, sobre nuestros asuntos, sobre nuestros planes. Por eso es que la palabra de Dios es insistente en que los seres humanos tienen que orar. La palabra nos insiste en que tenemos que invitar a Dios a nuestra vida. Veamos algunos de esos pasajes. Con toda oración y súplica, miren eso, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Elena White lo tenía claro. Ella escribió: mediante vuestras oraciones fervientes de fe. Noten eso, qué magnífico, hermanos, no desperdicies eso. Podréis mover el brazo que mueve al mundo. El brazo que mueve al mundo lo puedes poner en acción a través de la oración, a través de la intercesión. Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Juan Wesley solía decir: cada nueva victoria que gana un alma es el efecto de una nueva oración. Y la pluma inspirada registra la gran verdad que Dios no puede contestar las oraciones que no sean expresadas. Mire cómo lo dijo ella. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de la fe, lo que no nos sería dado de otro modo, solo a través de la oración. Por eso no debemos descuidar la salud espiritual de nuestras vidas y de las vidas de nuestros seres queridos. No debemos renunciar a las oportunidades que Dios nos brinda de recibir su influencia directa en nosotros y en las personas que llevemos ante su presencia. Miren cómo la palabra nos invita, nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos en constante comunión con el cielo. Estos pasajes dan a la humanidad la autoridad y la prerrogativa para determinar lo que ocurre en la tierra. Es por eso que para rescatar a la humanidad del diluvio, Dios necesitó a un hombre, a un ser humano, a Noé. Para crear una nación, Él necesitó a un hombre, a un ser humano, a un ser con un cuerpo, a Abraham. Para guiar a la nación de Israel, Él necesitó a un ser humano, a un hombre, a un ser con cuerpo, a Moisés. Él podía mandar a sus ángeles, que son espíritus, que son invisibles, para que hicieran estas tareas, pero por causa del orden que Él estableció en la tierra, al colocar a los seres con cuerpo como mayordomos de esta tierra, entonces Él se valió de seres humanos. Para derrotar a Jericó, Él necesitó a Josué. Para la preservación de los hebreos, Él necesitó a Esther. Para la salvación de la humanidad, Él necesitó volverse hombre y mandó a su Hijo para que se encarnara, para venir a esta tierra, para vivir como uno de nosotros. Por lo tanto, la oración no es una opción para la humanidad, es una necesidad, hermanos. Un cristiano que no conoce esto es igual a un abogado que no conoce la ley, va a perder todos los casos. Un cristiano que no conoce esto se presenta ante el tribunal divino, se presenta delante de Dios y va a perder los casos, va a perder la intercesión que hace porque no utiliza estos principios. El cielo depende de usted
y la tierra lo necesita. Sin usted el cielo no lo hará y sin el cielo la tierra no lo va a lograr nunca. Ahora quiero hablarles de la clave de la oración intercesora. Es la persistencia. Por eso puedes ahí buscar en tu Biblia Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Es un pasaje muy conocido. Mire lo que expresa ese pasaje. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Se trata de la oración, ¿ven? ¿Y qué dijo? Diciendo, había en una ciudad, no da el nombre, un juez. ¿Qué clase de juez? Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez. ¿Y qué le decía al juez? Diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y la respuesta del juez, y él no quiso por algún tiempo. Por un tiempo no quiso. Pero miren lo que viene después. Pero después de esto, dijo dentro de sí, pensando allá en su mente, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces Dios dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace la pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero hace una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay varias cosas de este pasaje que normalmente no analizamos, que no atendemos. Dios nos urge a orar constantemente, persistentemente, como lo hemos visto. Sin embargo, nuestras oraciones no son siempre contestadas con rapidez de acuerdo a nuestro calendario. Por razones que son supremamente sabias, misericordiosas y justas, pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros, Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones. Sin embargo, ahí en ese pasaje nos anima a seguir obrando con persistencia y pasión sin perder nunca la fe. Ese pasaje de Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra este principio. Es la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia a pesar de que su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto con un juez deshonesto e insensible. Ustedes tienen que notar que esta historia viene después de un breve discurso que el Señor Jesús acaba de dar en el otro capítulo sobre la segunda venida. Nuestra parábola comienza inmediatamente después de ese discurso sobre la segunda venida y su asunto es la necesidad de orar siempre y no desmayar, no importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y el juicio eterno, los hombres y las mujeres justos deben persistir en la oración, deben persistir en la oración. Pueden estar seguros de que Dios escuchará y les responderá a su pueblo. Esa parábola es un estímulo para los creyentes que viven en tiempos malos como los que estamos viviendo, viendo aumentar la maldad del mundo, percibiendo el juicio, sintiéndose solos y aislados. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación particular en este tiempo, en nuestro tiempo, el tiempo que vive el mundo y que vive este país. Los días son malos. Las necesidades son críticas, nuestras oraciones entonces deben volverse más urgentes, más apasionadas, más persistentes, no debemos desmayar. Hay dos personajes en la parábola. El primero es el juez. Este juez de la parábola tiene unas características muy especiales. Era una persona notoriamente corrupta, era lo peor de lo peor. Un individuo carente tanto de moral como de escrúpulos.
alguien que no mostraba verdadera reverencia a Dios, a su voluntad o a su ley. Además, y para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, descubrimos que no era ingenuo y que él no se engañaba a sí mismo. Era plenamente consciente de lo libertina que se había vuelto su personalidad. Reconoció sin rodeos quién era él. Él mismo dice: soy un juez que ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. A este hombre no podía importarle, por lo tanto, lo que otros necesitaban. No tenía vergüenza. En resumen, a este juez le faltaba decencia básica. El segundo personaje es la viuda. Es una viuda pobre, víctima de alguna injusticia u opresión, cuyo único recurso era buscar ayuda ante los tribunales. Alguien la había defraudado. Al parecer estaba sola y desamparada. En esa cultura, los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. En primer lugar, ninguna mujer habría apelado a un juez si no había un hombre en su vida. No solo su marido había muerto al parecer, y pareciera que no tenía hermano, ni cuñado, ni padre, ni hijo, ni primo, ni sobrino, ni pariente masculino, aunque fuera lejano, ni vecino cercano que pudiera defender su caso. Esta mujer representa a los que son extremadamente pobres, impotentes, indefensos, carentes, humildes, desconocidos, sin amor, sin cuidado y de cualquier otra manera desesperados, los desesperados de este mundo. Pero esta mujer era incansable en su afán de obtener una respuesta. El tiempo del verbo que aparece en Lucas 18:3 significa acción repetida. Allí donde dice una viuda la cual venía a él constantemente, significa que volvía una y otra vez y otra vez y otra reclamando: hazme justicia de mi adversario. Literalmente era como si le dijera: defiéndeme. Esto continuó por algún tiempo. De repente el juez tuvo un cambio de corazón. No porque se arrepintiera de su maldad o admitiera la justicia del caso de la viuda, sino porque se cansó de escuchar sus súplicas. El juez injusto hablaba consigo mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Noten eso, la persistencia, la constancia, la perseverancia puede, la perseverancia alcanza. Ese hombre sabía que era un miserable y él lo admite, pero la viuda le estaba irritando y la manera de silenciarla fácilmente era concediéndole su petición. Así que decidió hacer eso solo para que ella no siguiera viniendo una y otra vez. La frase que se traduce allí de continuo proviene de dos palabras en el texto griego: eis telos. Eso significa literalmente hasta el final o sin fin. Es una expresión común en la Biblia que significa para siempre. Si parafraseamos lo que el juez dijo, él estaba pensando lo siguiente: ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia. Era una mujer constante, persistente, estaba dispuesta a mantenerse allí pidiendo hasta que se le diera respuesta. No estaba dispuesta a dar un paso atrás. Es importante que la palabra discurre mientras el tema de la segunda venida de Jesús está todavía en la mente de sus oyentes. El aspecto que Jesús está mostrando es que mientras sus discípulos esperan su retorno, sobre todo cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y que no desmayen. Así que esta parábola es una llamada a la oración escatológica, a la oración futura. Es un estímulo a orar que el Señor venga y a orar por fortaleza para perseverar hasta el fin, pase lo que pase, surja lo que quiera surgir en esta tierra. La esencia de la exhortación
está muy bien resumida en las palabras de Lucas 21:36, donde dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es la única manera, apreciados miembros de esta iglesia, apreciados miembros de la familia adventista en Colombia. Es la única manera como grandes cosas pueden ocurrir en la vida nuestra y de nuestros seres amados, en la vida de esta iglesia, en este nuevo quinquenio. La sierva de Dios dejó un pensamiento escrito que es muy útil para nosotros ahora. Ella dice: la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Y es por eso que se nos invita: presentad a Dios vuestras necesidades, vuestras tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestras cabezas no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Y miren qué invitación tan maravillosa: llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Frente a lo que el resto del año, el nuevo año y este nuevo quinquenio para la Iglesia Adventista de Colombia traen, tenemos el recurso de la oración. Ante la incertidumbre, frente a los peligros de esta vida, ante la carencia, frente a la soledad, ante el fracaso, ante la cercanía de la segunda venida, cualquiera sea la circunstancia, podemos recurrir a Dios y decirle en oración: ayúdanos, escúchanos, atiéndenos, haz justicia para nosotros, y tenga la seguridad que Dios le escuchará. Necesitamos usar como nunca antes en este quinquenio que comienza la oración intercesora. Vamos a poner nuestras iglesias a orar. Vamos a convertir nuestros templos en casas de oración. Vamos a poner un altar en cada hogar. Vamos a orar en nuestros trabajos, donde estemos. Vamos a interceder por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nosotros mismos. Vamos a interceder por los recursos, vamos a interceder por las almas, para que esta familia crezca, para que en este quinquenio ocurran grandes milagros. Vamos a interceder, vamos a interceder. No hay otro camino. La intercesión es el camino que tenemos que seguir durante este quinquenio. La bendición de Dios para esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Dios poderoso, ponemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Colombiana del Norte en tus manos en este quinquenio que inicia. Danos los recursos, danos los dones, danos los talentos, danos las personas dispuestas para hacer una gran obra en nuestro país a pesar de las circunstancias. Trae, Señor, a esta familia las almas que tú quieres unir. Abre camino, abre senderos. Permite que nuestras instituciones puedan funcionar, que nuestras instituciones reciban tu bendición durante este tiempo. Nosotros estaremos ahí, Señor, como esa viuda pobre, porque ella nos identifica a nosotros para presentarnos delante de ti, que eres un juez justo, para presentarte nuestras necesidades, para presentarte nuestros problemas, para presentarse todo aquello, Señor, que afecte nuestra vida. Y esperamos una respuesta maravillosa de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos sacrosantos de nuestro buen Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Sábados de Esperanza.